vamos con el tema. ¿Es tan de Dios la Iglesia? ¿Es tan de Dios que después de 2000 años sigue en pie a pesar de que han intentado derribarla? Y uno de esos intentos es el que yo les voy a contar hoy. En las conferencias anteriores todo ha sido maravilloso. Ha venido Santiago, aquí no había cristianos, han empezado a florecer los cristianos. Cuando ya éramos muchos en España, nos hemos expandido. Y a mí me toca ahora bailar con la más fea. Me toca hablar de ese intento de destrucción y de la persecución religiosa. Por cierto, cuando hablamos de persecución, no podemos olvidar que es evangélico. Como a mí me han perseguido, a vosotros también os van a perseguir. Así que cuidadito cuando nos pasen mucho la mano por el hombro, por el lomo. O sea que si nos persiguen, van bien las cosas. Por lo cual voy a hablar de algo evangélico. Segunda cuestión. Está en los momentos que vivimos, como hay que hablar al principio de los cursos de la importancia de la asignatura, esta es la más importante. No porque vaya a ser la más bonita, porque va a ser duro lo que contemos aquí, pero sí porque va a ser la más práctica. Y se lo voy a contar con un sucedido. Dicen que había un chico que se metió a esto del boxeo y fue a su primer combate. Y el preparador, se llamaban segundos, el segundo, ¿no? El segundo era el preparador, era el término de boxeo. Era un entusiasta, iba al primer asalto, iba al primer combate, y en el primer asalto le dieron por todos los lados. Menos mal que acabó el primer asalto, llegó a la esquina y le dijo el preparador: ni te toca, ni te ha tocado, te lo comes en el segundo. En el segundo le dieron el doble que en el primero y volvió a lo mismo, a la esquina, ni te toca, ni te ha tocado, ahora te lo comes en el tercero. Y en el tercero le dieron el triple que en el segundo, que era el doble que en el primero. Así es que los de matemáticas que vayan haciendo números. Y ya cuando iba por el quinto en la misma sintonía, ya le miró así al segundo y le dice: oye, mira, si ni me toca, ni me está haciendo nada, ni me pega, ni me... vigílame al árbitro porque me está forrando. Bueno, digo esto porque nos pueden estar lloviendo las bofetadas y no sabemos por dónde nos lanzan. Porque de la persecución de la que yo estoy hablando hoy, de la que voy a hablar hoy, está vigente. Y por lo tanto, por lo menos, la importancia de esta conferencia es que vamos a saber por dónde vienen los tiros. Y voy a explicarlo con una figura, con Sor Patrocinio, a la que yo me encontré cuando estaba haciendo la tesis y no la he soltado. Bueno, me la encontré envuelta en mentiras. Y yo la he ido despojando de esas mentiras y es una figura maravillosa. Sor Patrocinio, igual que el Padre Pío, fue muy perseguida de niña por el demonio, con ataques directos. Así, el más suave, siendo novicia,
le metió la cabeza en un retrete para ahogarla en aguas fecales. Pero cuando se le aparece la Virgen, ya está aprobada por el Papa Gregorio XVI, la aparición de la Virgen del Olvido, no hay peligro. Está aprobada. Cuando se aparece la Virgen le dice, el demonio ya no te perseguirá más en vida, pero te perseguirá después de muerta a través de los hombres. ¿Cómo puede perseguir el demonio a alguien después de muerto? Atacándole en la fama. ¿Y qué interés puede tener el demonio si ya se le acaba el tiempo? Cuando uno ya se muere, o cielo o infierno, con lo cual el demonio no tiene nada que hacer. ¿Y por qué tiene interés el demonio en perseguir a Sor Patrocinia después de muerto? Porque enturbiando esa fama, el ejemplo de su vida y sus escritos hacen mucho bien a la gente. Y por eso conviene mantenerla diciendo que era una impostora, una visionaria, una no sé cuántos, etcétera, etcétera. Y desde que yo hice la tesis doctoral, allá cuando se hacía la mili con lanza, pues llevo con ella. Y se lo voy a explicar, sobre todo por una cosa. Yo entré en la universidad en el año 69, y aunque les parezca mentira, por el año en que fue, mi educación y mi formación académica fue marxista en la Universidad Autónoma de Madrid, porque la mayoría de mis profesores eran marxistas, y era todo material, todo se pesaba, se contaba, era una cosa como tocino, ¿no? O sea, después de estudiar tenías las manos grasientas. A mí aquello me... Pero entonces estaba la gente entusiasmada con el marxismo, porque pensaban que eso iba a durar por vida, por la eternidad, y por lo tanto pues había que condescender y había aquello de cristianos para el socialismo, y todas esas cosas, ¿no? Y mi trabajo de fin de carrera, que se llamaba tesina, lo hice sobre las publicaciones en la época de Fernando VII. Y una de las publicaciones que yo vi era el Catecismo de los Niños del siglo XIX. Me sorprendió muchísimo cuando lo vi, porque yo tenía que pesar los libros, cuántas materias de una cosa y otra, y le propuse a mi director si además del análisis cuantitativo también podía hacer un análisis cualitativo. Me dijo, ¿qué es eso? Y dije yo para mí, vamos, no se lo dije de palabra porque si no me la había jugado, dije yo para mí, digo, esto es una desviación pequeño burguesa. Pues ver de qué van los libros. Y entonces, bueno, tráete. Y cogí el catecismo en la Biblioteca Nacional y la primera pregunta del catecismo de entonces no decía ¿quién es Dios? ¿Cuántos dioses hay? No. Decía, decid niños cómo os llamáis. Esa era la primera pregunta. Y contestaba, Pedro, Juan, Francisco, etc. Yo solté una carcajada tan grande en la sala de la Biblioteca Nacional, que tiene un techo de cristal, que se movían los cristales. Yo creo que se movían, ¿no? Del eco. Pero de repente me quedé muy serio. Dije, quieto. Que si esto ha estado vigente durante tantos años, esto es muy serio. Es que lo que existe es Pedro, Juan y Francisco, y por lo tanto el sujeto de la historia no es ningún colectivo, no es la clase social, no es la nación, no, es Pedro, Juan y Francisco. Y por lo tanto, el objeto de la historia será estudiar las decisiones de Pedro, Juan y Francisco.
Y esas decisiones que se operan con libertad, porque como decía Ortega, los hombres tenemos historia, los animales tienen tiempo. Por eso, las cigüeñas este año han vuelto a hacer los nidos igual que en la Edad Media. Pero los hombres no. Los hombres, desde la Edad Media aquí, recibimos una herencia que la aceptamos, la modificamos con nuestra libertad. Con nuestra libertad tendiente a ¿qué? Les explico esto porque estos son las herramientas con las que yo me voy a entender. Esto es lo que yo les explico a mis alumnos durante 40 años en las 2 primeras de clase para que sepan con quién se van a jugar los cuartos, porque nos tenemos que entender. Yo no aspiro en la universidad, ni aspiro aquí a que ustedes piensen lo mismo que yo, pero a lo que no renuncio es a hacerme entender. Y para hacerme entender, tengo que explicarles las claves del lenguaje, las claves con las que yo opero en la historia, las razones por las que yo les voy a explicar la revolución y la persecución religiosa a través de esta mujer maravillosa que es Sor Patrocinio. Decimos entonces que el objeto es estudiar las decisiones. Es decir, cómo cada hombre actúa sobre la herencia que recibe. Por eso, como la historia estudia actos humanos y no hay acto humano sin libertad, por eso yo digo que la historia es la historia de la libertad. Pero ese no es el fin de la historia, como dice el discurso dominante. El fin de la historia no es ni la grandeza del Estado, ni la unidad del partido, ni la fortaleza del sindicato, ni la brillantez de la cátedra. El fin de la historia es que el hombre vuelva a ser plenamente hombre, que vuelva a Dios, que sea santo. Y si el Estado, el partido y el sindicato, la cátedra o la empresa obstruyen ese fin, lo que hay que hacer es modificar el Estado, el partido, el sindicato, la cátedra y la empresa, y no al revés. Que es lo que hacen los que yo llamo los católicos moderaditos. Ese es el problema de los cristianos, desde el principio. Tienen la mala suerte de surgir en el momento en que se ha divinizado la figura del emperador. Ellos no tienen inconveniente en cumplir las leyes del imperio, pero lo que no quieren es adorar al emperador. Y por eso van a ser perseguidos. ¿Acusados de qué? De ser ateos. No reconocen al emperador como Dios. Y además de ateos, malos ciudadanos. No cumplen las leyes. Este es el problema que va a surgir y que se va a emparentar en la Revolución Francesa para dar la transformación de lo que ha sido la cultura cristiana a la cultura actual. ¿Cuál era el principio de la cultura cristiana? La concepción del hombre como criatura de Dios. Dios es el creador del mundo, nos ha creado a nosotros, nos ha redimido Jesucristo y estamos llamados a ir a la vida eterna. Y como criaturas somos seres dependientes. No somos seres autónomos, que nos podamos dar a nosotros nuestras propias leyes.
Cuando yo explico esto en la universidad, ponen una cara así, además, el privilegio que tiene el catedrático es cogerse los cursos que quiera y yo siempre me cojo a los de primero para quitarles el pelo de la dehesa que traen de los institutos y de los colegios. Digo, ya veo que todavía no han descubierto ustedes si son seres autónomos o criaturas. Pero no se preocupen, eso es muy fácil, eso mañana lo pueden descubrir con la siguiente operación. Eso hay que hacerlo nada más levantar según proceda, sin afeitarse o sin pintarse el ojo. Y las que no se pinten el ojo, sin ponerse la toca. Se puede hacer. Se ponen delante del espejo y le dicen al espejo: yo soy un ser autónomo que puedo dar a mí mismo mis propias leyes. Si no se destrozan de la risa, es que son seres autónomos. Si les pega la risa, pues es que somos criaturas. Y ese es el objetivo de la persecución. El considerarnos que somos seres autónomos. El primer fallo en la cultura, la primera grieta en la cultura de la cristiandad, la dio Lutero. El libre examen. El libre examen no es que uno diga al profesor cuando se quiere examinar, como le digo yo, sino que yo tengo la capacidad para interpretar las escrituras según mi criterio, al margen de la tradición, de la autoridad de la Iglesia, etcétera, etcétera. Eso, la verdad es que queda progre. Claro, cuando Lutero dijo eso, los campesinos alemanes dijeron: uy, qué chollo. O sea, que no hay nadie que a mí me diga lo que yo puedo, lo que yo tengo que hacer en materia religiosa, pues mucho menos habrá quien a mí me diga lo que yo tengo que hacer en materia política. Y eso fue las revoluciones campesinas de 1525. Y ahora viene la segunda parte que dijo Lutero, que ya no era progre, sino más bien, porque claro, como Lutero para separarse de Roma necesitaba el apoyo de los príncipes y se les habían sublevado a los campesinos, los príncipes le dijeron a Lutero: muchacho, ¿cómo se decía? La que has liado, pollito. ¿Y ahora qué hacemos? Dice: exterminarlos como a perros. Porque el libre examen solo es patrimonio del príncipe. Y empiezan las guerras de religión, cuyus regio, eius religio, según la religión del rey, así será la religión de los súbditos. Y eso es lo que se aplica políticamente en la Revolución Francesa y en el liberalismo. ¿Qué pegas había ahí? La Iglesia, que decía que el hombre no es un ser autónomo y que en materia política podemos ser autónomos para decidir si hay que conducir por la derecha o por la izquierda, si hay que trabajar 8 horas a la semana o 6, pero hay otras cosas en las que no somos autónomos y por lo tanto la Iglesia se convierte en enemigo a batir. ¿Hasta cuándo?
hasta que un sector de la Iglesia se convierte en aliado. ¿Qué dice usted? Lo que digo. Hasta que un sector de la Iglesia introduce el concepto de autonomía dentro de la Iglesia. Eso tiene un nombre propio. Se llama modernismo. ¿Qué dicen los modernistas? Jesucristo, pudo decirnos cómo tenía que ser la Iglesia hasta este momento. A partir de ahora somos nosotros. No somos dependientes de un dogma ni de una doctrina, sino que somos autónomos. Y ese es el conflicto, esa es la crisis de la cultura actual. Por ahí es por donde nos vienen las bofetadas. Alguno de ustedes puede decir, pero si el modernismo ya lo condenó San Pío X, claro. Y fue una gran cosa, como es gran cosa que un médico diagnostique una enfermedad, pero de diagnosticar la enfermedad a curarla. Y además el problema de los modernistas iniciales, el círculo de Lois y todas estas gentes, es que fueron muy malos estrategas. Te hacían planteamientos de este tipo, ¿no? Usted quiere ser autónomo para que, prescindiendo del magisterio, prescindiendo de la tradición y de la autoridad de la Iglesia, usted quiere ser autónomo para decidir si en la Santísima Trinidad, en lugar de que haya 3 personas, haya 25. Me complique usted la vida, vamos, con esto. No enganchan. ¿Cuándo empieza a triunfar el modernismo? Hay, en mi opinión, por cierto, todo lo que yo digo aquí lo hablo desde el principio de la libertad de cátedra, con lo cual yo no represento a nadie, solo me represento a mí mismo, con lo cual pueden ustedes estar de acuerdo o en desacuerdo. ¿Cuándo triunfa socialmente el modernismo? ¿O cuándo empieza a triunfar socialmente el modernismo? El 25 de julio de 1968. Porque ese día se publica la Humane Vitae. Y ese es el momento del modernismo. Oiga, usted quiere ser autónomo, prescindir del magisterio, de la doctrina y de la autoridad de la Iglesia para decidir lo que está bien y lo que está mal en el lecho conyugal. Eso sí me conviene, se lo compro. Y el que compra eso, después sigue comprando más cosas. El rosario le empieza a parecer anticuado, la confesión desfasada, porque hay que ir a misa los domingos y no los martes. Y chico, ¿y por qué tiene que haber 3 personas en la Santísima Trinidad? Puede haber hasta 25. Esta es la causa. Es decir, quien mantenga esto, quien mantenga la doctrina de la Iglesia es perseguible. Y por lo tanto, puesto que estamos hablando del caso de España y del caso de Sor Patrocinio, hay dos momentos de persecución de los que vamos a hablar, que es la persecución liberal y la persecución comunista de la Segunda República y la Guerra Civil. Sor Patrocinio, esto lo habló con la Virgen, porque la crisis que vive España, vamos a ver, para que vean que no estoy hablando de memoria.
la crisis de la que los historiadores somos muy superficiales. Yo me di cuenta de esto una vez que hablaba con un personaje que él dice que es aconfesional, pero siempre está metido en líos clericales, más clerical que el breviario de un cura. Y este decía, antes los seminaristas eran una panda de hipócritas que llenaban los seminarios para poder comer, y ahora son pocos, pero son seres arcangélicos. Y yo le dije, pues mira, yo no tengo un concienciómetro para detectar a los hipócritas de los seres arcangélicos. No he llegado a tu perfección. Yo soy superficial, yo cuento. Y si aquí en España en 1960 había 8.000 seminaristas mayores y ahora no llegan a 1.000, pues digo que no van bien las cosas. Porque con 8.000 sí da para que en cada pueblico haya un cura y con 1.000 no. Por eso digo que somos muy superficiales los historiadores, vamos a los archivos, contamos los votos, vemos los documentos. ¿Y por qué digo yo que hay una persecución? Pues porque yo he contado el número de sacerdotes, el número de religiosos y el número de religiosas que hay en España a principios del siglo XIX. Exactamente 73.372. Y he contado los que hay después, perdón, 73.000 de religiosos y otros 72.000, me he equivocado, ya me parecían muy pocos, los sacerdotes seculares. Es decir, 72.256 sacerdotes seculares y 73.372 religiosos. Claro, yo he contado los que hay en 1860, después de esta primera persecución liberal, y resulta que se han perdido 82.000 vocaciones. Luego, de manera muy superficial, porque yo soy un ser superficial, digo que hay una persecución religiosa, porque se han perdido 82.000. ¿Por qué? Porque les han echado de los conventos, porque les han matado, porque les han quitado las posesiones. Pues claro. Esto no se sabe, ¿eh? 82.000 vocaciones, 50 años. Bueno, y de estas cosas hablaba Sor Patrocinio con la Virgen y como lo dejaba escrito en papeles y yo he visto tantos papeles, lo he encontrado. Ella cuenta el éxtasis que tiene con la Virgen. Es tan bonito que se lo voy a leer despacio. Clamaba mucho en esta ocasión por las necesidades que tanto afligen a la Santa Iglesia, y el dulce amor se me manifestó severo, airado, y como dando muestras de que quería castigarnos. Esposo mío, ¿para cuándo son vuestras misericordias? Y me dijo, pide, esposa mía, que cuanto pidas, seré liberal para concedértelo. Pedía sin límites. Entonces mi dulce amor me manifestó el lastimoso estado en que se hallaba la Santa Iglesia. Otro principio que rige el buen hacer de la historia es, como yo les digo a mis alumnos en la universidad, el principio de que las cosas son lo que son.
Y si Jesucristo tiene el rostro severo en 1835 por los males que afligen a la Iglesia, no creo que ahora lo tenga sonriente. Las cosas son lo que son. Moría de dolor y mis angustias crecían sobremanera. Y me dijo: mi amor, no puede verte afligida. Aquí tienes a mi madre, que siempre será tu guía, consuelo y amparo. Manifestóse de nuevo la benditísima Virgen con esta preciosísima, portentosísima e invictísima imagen en sus soberanas manos. Y me dijo la soberana y divina Señora: hija mía, ¿por qué se contrista tu corazón si todas las misericordias y tesoros de mi Hijo voy a poner en tus manos por medio de esta mi soberana imagen, para que las distribuyas en mi nombre a los mortales, seguro de que las hicieses por amor a tus hermanos? Esas mismas confirmamos mi Hijo y yo, que soy tu Madre del cielo. Y la dije: Señora y reina mía, ¿pero no veis cómo está la España? Es que estaban matando ya a los religiosos. Es que se habían producido procesos de claustración. Faltaban todavía más. ¿Pero no veis cómo está la España? ¿No veis los males que nos afligen? Hija, los veo, pero no puede mi amor ser más beneficioso para con los hombres. Ellos se olvidan de mí y retiran mis misericordias. Y por esto a esta imagen le darás el título misterioso del olvido. Yo me he tomado el trabajo de contar lo que yo llamo apariciones de la Virgen de carácter público. A muchos santos se les apareció la Virgen, eso no me refiero a apariciones como las de Lourdes, Fátima, Guadalupe. Y he contado las aprobadas. Y me he llevado la sorpresa de que el 80% de las apariciones de la Virgen aprobadas se producen en los siglos XIX y XX. Y ahí surge el ser historiador que yo soy. Y digo, bueno, esto, vamos a ver, no puede ser que la Virgen tenga manías. Pues mira, que ahora le da a la Virgen por aparecerle, que está aburrida en el cielo y no puede ser, no me cuadra. Tiene que haber una razón. Y se la voy a contar, lo que yo pienso, como digo, opinión muy particular. Claro, hemos dicho que esta persecución que trata de convertirnos, trata de arrancarnos la filiación divina. Porque si nos convertimos en seres autónomos, dejamos de ser hijos de Dios. A la que se ha sumado una parte de la Iglesia con el modernismo. Eso, construir la Iglesia al margen del depósito de la fe y de la doctrina, eso tiene un nombre propio. Eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Y el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Porque el pecado si nos creemos más que el Espíritu Santo, atamos las manos de la misericordia de Dios. Y por eso la edad contemporánea es la edad, el siglo XIX y XX, son los siglos de la Virgen. Por eso se aparece tanto. Y además siempre se aparece con las mismas características.
¿Puede la Virgen librarnos de esto? Claro, es la omnipotencia suplicante, como puede un señor que va al gimnasio levantar una piedra de 50 kilos. Trena, tal, dice, ¿usted puede levantar la piedra esta de 50 kilos? Chupado. Dice, pues levántela. Dice, no quiero levantar la piedra. Espere, que le voy a dar una razón. Debajo de la piedra está el pie de un hijo suyo. Entonces sí quiero. La Virgen puede librarnos de la que tenemos encima y quiere librarnos porque es Madre nuestra. Puede porque es Madre de Dios y quiere porque es Madre nuestra. Y en todas las apariciones se muestra como Madre. Y además, para que nos enteremos, elige instrumentos para que te dicen, mira, esto no es para los videntes, esto es para los demás. Bien. ¿En qué consiste entonces la persecución liberal en España? Pues fundamentalmente en los años 30, primero en matanzas de frailes. Les voy a leer, en el siglo XIX eran bastante cursis. Y los brindis de los banquetes los hacían con ripios, porque no, la poesía es... Les voy a leer unos ripios publicados por el periódico El Catalán el 2 de mayo de 1835. Este periódico era el órgano del Partido Progresista, donde fundamentalmente estaba encuadrado los integrantes. No es que en el Partido Moderado no los hubiera, había menos, pero la mayoría de los masones estaban inscritos en el Partido Progresista. Y decía así la letrilla. Letrilla. Viva el tumulto, viva el motín. Se va a armar una de San Quintín. Y como hacía versos de 3 en 3, para que rimara, en el periódico pone, se va a armar la de San Quintín. Trin, trin, trin. Y sigue. Guerra en los montes es mucho afán. En el año 35 estamos en plena guerra carlista y los carlistas se hacen fuertes en el norte. Guerra en los montes es mucho afán. Sobran soldados en el Baztán. Es decir, nos importa un bledo el régimen absoluto. Si lo dicen así, claro. Sobran soldados en el Baztán. Y entonces cuando yo leo esto en clase, como en el concierto de fin de año, además, como se transmiten ya de generación en generación, dice, y cuando lea la poesía de la letrilla, entonces llega así, sobran soldados en el Baztán, tran, tran, tran. Entonces, si sobran soldados en el Baztán y no tenemos que hacer la guerra, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes el cuello caiga a cercén del indefenso fraile Mostén. Y esto se cumple. Y esto se cumple. Porque todos conocemos las matanzas de frailes que se producen en Madrid la noche del 17 al 18 de julio de 1834, con la calumnia de que los frailes han envenenado las fuentes de Madrid, cuando en realidad lo que ocurre es que hay una epidemia de cólera. Y solo en esa noche, en Madrid, solo en esa noche, 80 frailes asesinados. Pero es que al año siguiente
En Zaragoza, en abril, asesinan a 8. También en Zaragoza, en julio, asesinan a 11. En julio del año 35, en Reus, a 23. Y el 25 de julio de 1835, festividad de Santiago, después de la corrida de toros. El último toro se llamaba El Estudiante. Pertenecía a la ganadería de Zalduendo y salió... Bueno, los asesinos estos dijeron que había salido manso. El asunto era llevar al toro por las calles de Barcelona, quemarlo delante de un convento, quemaron el convento y después del convento fueron los frailes. 16 muertos. En total, en solo un año, murieron 138. Comentario de este periódico que decía que había que cortarle el cuello después, 2 días después de la matanza. Noticia de los sucesos. Si desgraciadamente se ha derramado sangre española al mismo tiempo, debemos congratularnos de que el pueblo haya respetado las propiedades y las personas, sin distinción de opiniones. Comprenderán ustedes que a los religiosos y a las religiosas les entrara miedo. No se metieron con el clero secular. ¿Por qué? Bueno, lo dicen ellos, por una concepción muy reaccionaria. Es que lo dicen repetidas, están escritos. Dicen, como este pueblo español, los liberales son muy clasistas. Recuerdan ese artículo de Larra, de decir, parece mentira, ahora vas por la calle y cualquiera te pide lumbre y te empuerca el poro, ¿qué es esto? Ya fuma cualquiera, ¿no? O sea, una cosa... Bueno, en este sentido digo que los liberales les expulsan de los conventos y tienen miedo. Tienen miedo. Y a continuación, en el año 36, todos los religiosos, más de 29.000 en un solo día, son puestos en la calle. ¿Por qué digo los religiosos y no digo el clero secular? Porque tienen una concepción muy reaccionaria de la sociedad. ¿Cuál? Dice, este pueblo está sin educar. Y como está sin educar, bien nos viene que los curas párrocos les mantengan tranquilo enseñándoles el mandamiento de no robar, no sea que nos quiten nuestras cosas. Que lo dicen así de claro, ¿eh? Por eso las reformas afectan al clero regular y no al clero secular. De ahí que las desamortizaciones vayan dirigidas fundamentalmente con las propiedades del clero regular. Habría muchas cosas más que decir de la persecución religiosa del siglo XIX. Como veo que nos quedan 10 minutos, voy a hablar de la del 20. No sea que alguien diga, está alargando porque no se atreve a hablar de la del 20. Que no, ya verás. Primero, hay que llamar a las cosas por su nombre. Las cosas son lo que son. Y porque el siglo XX no ha matado a nadie, y la década de los 30 tampoco, como historiador, no puedo estar de acuerdo con la denominación oficial de los mártires del siglo XX, ni de los mártires de la década de los 30. Son los mártires de los socialistas, los comunistas
y los anarquistas producidos durante la Segunda República y la Guerra Civil. ¿Se entiende? Ni tampoco son los mártires de España. Son los mártires de una parte de España en la Guerra Civil. Porque en la zona roja había mártires y en la zona nacional se protegía a la Iglesia. A ver si empezamos a llamar a las cosas por su nombre y no nos da vergüenza de nuestros mártires. ¿Y qué le vamos a hacer? Si mandan los herederos políticos de los que cometieron esos crímenes, pues a lo mejor hay que ponerse colorado. Entienden que no sea más explícito, ¿verdad? Murieron mártires, asesinados, 12 obispos, un administrador apostólico, 4.236 sacerdotes seculares, 2.365 religiosos y 296 monjas. Y laicos por la fe incontables. De todos ellos, a la actualidad, han sido beatificados 2.130 y en proceso hay 3.000. Estos datos lo que indican, dentro de la superficialidad que tenemos los historiadores, que nos manejamos con datos, lo que nos permiten afirmar es que esta ha sido la persecución religiosa más numerosa de toda la historia de la Iglesia, en 2000 años. La que se lleva a cabo entre el año 1931 a 1936. Y es más numerosa porque confluyen como dos ríos que se juntan, la persecución liberal que viene del siglo XIX con la persecución marxista. Puesto que consideran, esto yo me lo estudié muy bien porque tengo formación marxista, que la religión era el opio del pueblo, pues había que cortar la planta, ¿no? Segunda cuestión. La de los descontrolados. Porque dice, no, pero esto, como ha publicado hace poco un comunicado del Arzobispado de Tarragona, lo tienen ustedes en la página, fue hecho por descontrolados que operaban sin acuerdo con las autoridades republicanas y al margen de la ley. Bien, con que descontrolados, ¿verdad? Unos descontrolados fueron al aeródromo, cogieron unos aviones y bombardearon el Pilar. Eso lo hacen unos descontrolados, ¿no? Descontrolados. Declaraciones de José Díaz, secretario general del Partido Comunista, en un mitin pronunciadas en Valencia el 15 de marzo de 1937. En las provincias en las que dominamos, la Iglesia ya no existe. España ha sobrepasado con mucho la obra de los soviets, porque la Iglesia en España está aniquilada.
Este era el proyecto. Luis Companys. Hay entre nosotros 3 instituciones violentamente odiables, de las cuales el pueblo, de año en año, se sentía amargado. Quiero decir, el clericalismo, el militarismo y el latifundismo. El movimiento del cual sois testigos es la explosión de una cólera inmensa, de una inmensa necesidad de venganza, subiendo del fondo de los tiempos. Esta cólera explica el carácter impetuoso del movimiento. Y cuando Irujo obtiene de Negrín un permiso para abrir en Barcelona el culto en el año 38, porque en Barcelona solo había 2 capillas adscritas a la delegación vasca, Irujo sabía que había, y consigue esto de Negrín. El problema que plantea es que no se puede celebrar ese culto porque todas las iglesias están destruidas. Es decir, en la persecución religiosa de la que estamos hablando, existe la persecución de las personas y el martirio de las cosas sagradas. Yo he estudiado el partido judicial de Sacedón, que tiene 24 pueblos. En el partido judicial de Sacedón, de esos 24 pueblos, asesinaron a 7 sacerdotes. Es decir, 1/3 de los que había. ¿Por qué no les asesinaron a todos? Pues porque se escondieron, huyeron, les protegieron, porque no pudieron. Sin embargo, todas las iglesias y todas las ermitas fueron profanadas. Y eso nos da la medida de la persecución religiosa del objetivo que se pretendía, que era exterminar la iglesia. Y aquí tiene la prueba. Más de los descontrolados. Andrés Nin, líder del PUN, el Partido Obrero de Unificación Marxista. Había muchos problemas en España y los republicanos burgueses no se habían preocupado en resolverlos. El problema de la Iglesia, nosotros lo hemos resuelto totalmente yendo a la raíz. Hemos suprimido los sacerdotes, las iglesias y el culto. Claro, la religión católica no es una religión intimista de una religión externa que tiene signos materiales. Pues a lo mejor en un pueblo la gente, pues hombre, tampoco todo el mundo tiene por qué ser Santo Tomás de Aquino, ¿eh? Y la fe la tienen prendida en la imagen de San Roque. Pero claro, como tú le quitas la imagen de San Roque, te has cargado la fe de ese pueblo. Y esto lo sabían los perseguidores. Saben que es sacramental y que los sacramentos los administran los sacerdotes. Juan Peiró, dirigente de la CNT. El anatema general contra los mosqueteros con sotana y los requetés engendrados a la sombra de los confesonarios fue tomado tan al pie de la letra que se ha perseguido y exterminado a todos los sacerdotes y religiosos únicamente porque lo eran. La destrucción de la Iglesia es un acto de justicia. Matar a Dios, si existiese, al calor de la revolución, cuando el pueblo inflamado de odio justo se desborda, es una medida muy natural y muy humana. Esto es lo que esa ley totalitaria de memoria democrática quiere imponernos este gobierno, la mordaza, para que no lo digamos, pero vamos, conmigo van listos.
Persecución religiosa del 19, persecución religiosa del 20 y el reloj que nos marca el final. Y por eso voy a acabar contando cómo tienen que ser los finales. Sucedió que en la Revolución del 68, la Revolución de septiembre del 68, que expulsa a Isabel II de España y que, como era la mejor amiga de la reina, el arzobispo de Toledo le dice a Sor Patrocinio que se vaya de España porque si no la van a matar. Inmediatamente después sacaron una ley según la cual todos los conventos de Sor Patrocinio, a todas las monjas las echaron. Porque así, entre las cosas que hizo Sor Patrocinio, que de los 60 años de vida religiosa, un tercio, 20, se los pasó desterrada o expatriada, injustamente, y a pesar de todo eso, solo fundó 19 conventos de clausura y los llenó todos de monjas. Pues de repente ella en Francia y todas sus monjas en la calle. Y ella escribe una carta a la monja que tiene en Madrid organizándole y le dice, pues hija, fulanita que se vaya con sus padres, menganita que se vaya a casa de doña no sé qué y se ponga a servir porque por lo menos allí podrá comer. Ahora tengo sitio para que me mandes 4. Va dando instrucciones de cómo tiene que hacer. Y al final le da esta instrucción que es con la que yo quiero acabar. Dice, pero sobre todo, después de todas las cosas que transmite para las monjas, diles esto, pero sobre todo transmíteles este mensaje a todas, que todo esto se pasa y la eternidad sin fin se acerca. Es el pensamiento más importante que yo he aprendido de Sor Patrocinio y por eso se lo transmito a ustedes porque quiero compartirlo con todos ustedes. Nada más. Pues muchísimas gracias también por esta estupenda exposición y abrimos un turno de preguntas, si alguien quiere hacer alguna. Bueno, yo me intereso por historia, pero bueno, tampoco no soy muy culta, pero bueno. Que siempre me han preguntado, Isabel II, Sor Patrocinio, eran confidente, bueno, ella era confidente, le ayudaba también, le daba consejos. Luego también estaba el confesor, San Antonio María Claret. ¿Podría explicar un poquitito lo que había entre estas 3 personas? Bueno, San Antonio María Claret tenemos en los altares, o Patrocinio tenemos la seguridad. Vamos a ver. Yo en la biografía que he escrito, yo sostengo que la mejor amiga de la reina es Sor Patrocinio. Hay que revisar el siglo XIX, hay que revisar porque lo que nos han explicado, es decir, bueno, pasándose por alto, yo hablaba hace poco con un catedrático y no era precisamente de Podemos, más de derechas que, de derechas políticas, de derecha cultural es otra cosa. Y yo le decía, digo, bueno, pero tú, ¿por qué dices que Isabel II se metía en la cama todos los días con un señor diferente? Bueno, porque tengo una sensación, digo,
Pues qué bien, o sea, pues ahora vamos a dejar de ir a los archivos y vamos a hacer la historia con sensaciones. ¿Cómo cuadra que la mejor amiga de la reina sea una monja de clausura si cada día se acostaba con un señor diferente? A lo mejor hay que revisar la figura de Isabel II. ¿Que fue pervertida? Sí, por Olózaga. Incluso intentó que se afiliara a la masonería. ¿Por qué? Pues porque no hay nada más dócil que un enfermo sexual. Y los masones saben que la corona va a tener mucho poder por la Constitución y entonces la daban a leer pornografía, la llevaban a casas de prostitución. Pero la reina es cristiana. ¿Tendría sus problemas? Como decía esa gran, que a veces ejercía de gran teóloga, que se llamaba Lola Flores, que dijo una vez aquello de: yo he pecado con la carne lo normal. Lo normal, la Lola. Bueno, pues como la Lola, lo normal. Yo he encontrado la causa de la relación que hay de amistad entre la reina y Sor Patrocinio en una carta de conciencia en Roma. Hay un momento en que pasa un franciscano por Aranjuez y se da cuenta de lo que pasa porque Pío IX tiene muy mala imagen de Sor Patrocinio, porque es la imagen que le están transmitiendo los nuncios. Hay que tener en cuenta que el secretario de Estado de Pío IX, el cardenal Consalvi, es un sinvergüenza. Pertenece a ese tipo de italianos en el momento en que todavía no se han perdido los estados pontificios, que para poder tener un cargo político hacen carrera eclesiástica. Y concretamente Consalvi ni siquiera se llega a ordenar de sacerdote, solo de diácono, y era un corrupto. Y los nuncios que nombra pues son de su cuerda. Y los nuncios lo que le están transmitiendo a Roma, como se quieren llevar bien con el gobierno, son las opiniones que el gobierno tiene de Sor Patrocinio. Que se mete en política, o sea, todas las falsedades. Y entonces, este religioso, que es un franciscano, escribe esta carta de conciencia al superior general de los franciscanos, que sabe que se ve todas las semanas con el Papa, con Pío IX. Y lógicamente le cuenta una cosa que se la va a contar a Pío IX, porque Pío IX al final de su vida, a Sor Patrocinio en una determinada ocasión la califica de santa. Es una santa esa mujer. Cambia la opinión. ¿Y qué decía en esa carta? Para que se lo contara, dice: si su santidad supiera. Claro, él escribe una carta de conciencia pensando que no la va a leer nadie. Después voy yo y la leo. Dice, mucho tiempo después. Y dice esa carta una cosa que es una preciosidad, que es la razón más sublime de la amistad. Dice: si su santidad supiera cuál es la causa de la amistad entre la reina y Sor Patrocinio, en nada se extrañaría. Es la gracia de Dios y Sor Patrocinio la que sacan a la reina del pecado. Bonito, ¿eh? Es decir, para Isabel II, que está rodeada de interesados, que lo único que les interesa es el reino, los títulos, los cargos, Sor Patrocinio, lo único que le interesa de Isabel II es su alma. Por eso, en el testamento de Isabel II,
que lo hace 12 años después de muerta y en París, de muerta Sor Patrocinio y en París, que ya. La manda más grande que deja, se las deja a las monjas de su muy querida madre Sor Patrocinio. Les deja 100.000 francos de 1904. 100.000 francos al cambio de hace 3 años que me hizo un amigo mío que trabaja en el Banco de España, es $500.000 de euros. Si la reina hubiera tenido a su lado a una monja pesada, no sé cuál y tal. Y me habla de la tercera persona, San Antonio María Claret. No tuvieron ningún trato, San Antonio María Claret y Sor Patrocinio. Se vieron solo una vez. Y además en presencia de la reina se dijeron buenos días y no se dijeron nada más. Pero San Antonio María Claret y los claretianos tenían sus cosas. Bueno, hasta el punto que como San Antonio María Claret muere antes, cuando van a Guadalajara los que están llevando el proceso de beatificación de San Antonio María Claret y una de las monjas de Sor Patrocinio quiere recibirla, esto de San Antonio María Claret. Dice, no, hija, no, le dice Sor Patrocinio, dice, aunque no nos caiga bien, te tengo que decir que acabaremos rezándole a San Antonio María Claret. O sea, ella profetiza la beatificación. ¿Y por qué no se lleva bien? ¿Por qué pienso yo que no se lleva bien? Porque cuando llega el momento de presentar candidatos para el arzobispado de Toledo, a la reina no se le ocurre otra cosa que decirle que qué le parece si propone a San Antonio María Claret. Y textualmente, en la respuesta de Sor Patrocinio dice, es que es catalán, y con el carácter de los catalanes, para mí que en Castilla que no va a encajar. Tal cual. Y entonces dice, mejor un franciscano que tiene un carácter más amable y más no sé qué. Y yo creo, vamos, no tengo otro, vamos, claro que porque estaba cantado que iba a ser San Antonio María Claret. Y yo creo que este es el motivo. Ya le he contado cosas de alcoba, cosas de sacristía, bueno, o sea, los que están leyendo la biografía de Sor Patrocinio me dicen, Javier, pero si es una novela, digo, pero no porque yo haya escrito una novela, porque cada línea está trazada por un dato de archivo, sino porque la vida suya es una novela. Más cosas. Don Javier, yo quería hacerle dos preguntillas. Yo o tengo mal los oídos o oigo mal el... No, pero no es... incluso antes, a lo mejor me tienes que traducir. Tú pregunta. Bueno, lo que yo quería... La primera pregunta que quería hacerle es porque nos ha dicho por dónde nos vienen los palos, los golpes, haciendo el seguimiento del combate, pero no ha quedado muy claro quién los da. Entonces, a mí me gustaría que, si fuera posible, especificar un poco más. ¿Por qué lo digo? Pues por lo que tiene que ver con cierta orden que se creó en 1717, que está de una forma ordenada y que no mucha gente conoce. Y que creo que sigue desde la izquierda siempre, pero este movimiento sigue estando ordenado y sin estar, digamos, claramente a la vista, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda, un poco más de salsa rosa para añadir a su... ¿La segunda? La segunda es un poco más de salsa rosa, que es que hasta qué punto la inquina con la que se persiguió a Sor Patrocinio
tiene que ver con el enamoramiento de un ministro. ¿Con? El enamoramiento de un ministro. Sí. Con respecto a esa mujer. Creo que fue el propio ministro. Sí, que usted. ¿Cuál sería su opinión? Vamos a ver. Primera pregunta. Yo creo que evidentemente algo he dicho yo de la acción de las logias masónicas en la historia. Las logias masónicas en el último grado tienen un sometimiento al demonio. Porque en el fondo se creen algo que es tan viejo como la humanidad. Se creen que por comer del fruto prohibido se van a convertir en dioses. Esa es la perfección del iniciado. Es decir, a los masones les sobra Dios, porque ellos se van a convertir en Dios. Por eso la consideración de Jesucristo que tienen coincide con la de los arrianos. Jesucristo es un hombre, no puede estar por encima de nosotros. Y mira qué casualidad que eso coincide también con las tesis de los modernistas. Es decir, si en lugar de modernistas pone usted otra palabra, pues acierta. Es decir, ¿a quién me estoy refiriendo? No tengo inconveniente. Pues aquellos que consideran, por ejemplo, que el sacerdote es un agente social, que la Iglesia es una cosa de tejas para abajo. Cuando usted vaya a un funeral y el que le predique empieza a decir qué bueno era el difunto, cuántas virtudes tiene, que salga Pepita y le lea una poesía, y se le pase el tiempo y no diga vamos a rezar, no vaya a ser que esté en el purgatorio. Y si ya está en el cielo, pues que le vaya otro. Pues si no le dice eso, pues está aliado con los otros. Es decir, no hay que darles más protagonismo del que les corresponde a los masones, porque tienen otros que hacen el trabajo por ellos. Después, si quiere, en privado le concreto más. Segunda pregunta de la Rosa. Sor Patrocinio no es que era guapa, era requete guapa. Requete guapa, era muy guapa. Pero sobre todo tenía una conversación y un carácter que te envolvía. De hecho, los masones tenían pavor porque convirtió a más de un masón que fue al locutorio a meterse con ella y se lo metió en el bolsillo. Y Olózaga, que fue tutor de la reina, se enamoró de ella y pactó la boda con su madre. Su madre dijo, oye, Olózaga era listo. Fíjese si será listo que los liberales, después de Cádiz, se escinden en dos ramas. Los que quieren
que la Constitución de Cádiz hay que aplicarla al pie de la letra, y los que dicen que la Constitución de Cádiz hay que reformarla un poquito, y no sé qué. Unos se llaman moderados y otros exaltados en el trienio liberal. Y pasados los años, Olózaga, que es del grupo de los exaltados, dice, esto de exaltados no suena bien. Vamos a cambiarle el nombre al partido y le vamos a llamar, fíjese usted el descubrimiento, lo que cotiza todavía la palabra, nos vamos a llamar Partido Progresista. O sea, usted va por la calle o va a hacer el recao y a comprar a la frutería y le dice al frutero, después de que le hace una opinión, es usted progresista, ¿eh? Es una opinión progresista. No, engorda no, porque no se lleva. Adelgaza 4 kilos. O sea, usted le llama ahora progresista a cualquiera, y bueno, si ya es un político, entra en éxtasis. Pues este, que era listo como el hambre, que era uno de los líderes, era malo como un demonio. Y siendo gobernador civil de Madrid, cerca al convento y la rapta y la saca del convento y le inician un juicio. Pero Sor Patrocinio no cede y acaba muriendo como religiosa en el convento de la Guadalajara en 1791. Más cosas. Yo quería hacer una pregunta sencilla. Hace muchísimos años que conozco a Virgen de los Vídeos, Sor Patrocinio, y siempre me ha llamado la atención porque a nivel general no se le conoce. O sea, quiero decir que me llama eso poderosamente la atención. Y luego también, lo que usted sabe aquí, el supuesto que usted hoy está aquí, que está dando una información genial, pienso que sería un momento oportuno para comunicar dónde está la Virgen de los Vídeos y dónde está la tumba de Sor Patrocinio. Solamente eso. Vamos a empezar por el final. La Virgen del Olvido que se le da en la aparición está en Guadalajara, en el convento de las Concepciones, y allí está también su tumba. El que, pues sí, pues hay pocos, tiene pocos devotos, pero eso también tiene sus ventajas. Yo cuando se me pone así que no me hace caso, cuando me enfado con ella la llamo Sor Patro. Digo, ¿qué? Sor Patro, hay muchos historiadores, ¿verdad?, que te estudian y te tratan bien, ¿verdad? ¿Hay muchos? ¿O soy yo solo? Bueno, esa es la ventaja que tiene, que como somos pocos, nos puede hacer caso. Para acabar, le voy a contar una. Sor Patrocinio es concepcionista franciscana. Y como franciscana que es, pues tiene ese espíritu franciscano, tenía ese espíritu franciscano de amor a los animales por ser criaturas de Dios. Hay muchas anécdotas a la vida. Pues de la colección de hijos que tengo, hay uno que le da por la caza. Y entonces, si quiero estar con él, pues me tengo que aguantar e ir a la caza. Y además tira el tío que da gusto, O sea, una vez le sacudió a un corzo a 200 metros corriendo el corzo, O sea, y entonces, pues cosas de padre, pues ala, allí. Y entonces, ¿qué consiste? Que te pones detrás de una mata, en un descampado a 30 metros, aguantando el frío y aguantándole a él. Y empieza ahí diciendo, ¿te has echado loción esta mañana después de afeitarme? Digo, pues sí,
Pues no tenías que haberlo hecho porque lo huelen. No hables. Pero si no he dicho nada. Pero lo ibas a decir. Bueno, y allí estábamos aguantando detrás de la mata. Pasaban las horas y no salía nada. Pero nada de nada. Ya se iba a ir la luz y se me ocurre decirle a mí, yo podía pedirle a Sol Patrocinio que te sacara un jabalí, pero claro, siendo Sol Patrocinio lo que era, pedirle que te saque un jabalí para que tú le pegues un cebollazo, pues no lo veo yo muy... Oye, papá, a ti Sol Patrocinio te hace mucho caso, pídele que te saque un jabalí. Pero como te lo pidas. Y bueno, venga, ala, Sol Patro, sácale un jabalí a este sinvergüenza a ver si nos vamos ya. Y a los 2 minutos salieron 15 jabalíes. Aparecieron a 30 metros 15 jabalíes. A mi hijo se le iban los ojos, no sabía a cuál tirar. Ya se decide por uno que me lo señala, se echa cuerpo a tierra, no le tiembla el rifle, pero cuerpo a tierra, ¡pum! Y salen los 15 corriendo. Papá, no me lo explico, tenía la cruceta perfecta. No, pues te lo voy a explicar yo. Una cosa es que Sol Patro te saque 15 jabalíes y otra cosa es que te deje matar uno solo. Así es que a pedirle muchas cosas a Sol Patrocinio que las concede. Muchísimas gracias.